Muy buen día, bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta TV, transmitido desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como ya es tradición, ya es costumbre, tenemos como invitado a un escritor y es parte del grupo Esa Noche, el escritor Antonio S. Almeida, que nos hablará de este hermoso recinto que es Palacio Nacional. Bienvenido, Toño, a este tu programa. Muchas gracias, Gera. Gracias por la invitación y gracias también a todos los cibernautas que nos están haciendo el favor y el honor de, de ver y escuchar. Muchísimas gracias a todos ustedes y a ti. Bienvenido, Toño. La historia de Palacio Nacional está atada a la conquista de los corazones de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Se encuentra en el centro histórico de Ciudad de México, en uno de los costados del Zócalo. Está este hermoso edificio que resguarda la memoria de las luchas de la nación y en sus muros han quedado escritos los relatos e historias, algunas trágicas, otras escandalosas y algunas más han sido conmovedoras, las historias que han sucedido ahí. A lo largo de los siglos, dentro de sus habitaciones, dentro de esos hermosos muros, han ocupado altas personalidades de nuestra nación esos muros donde han estado viviendo o han estado trabajando. Entonces, Toño, ¿qué nos puedes abundar sobre este hermoso recinto? Bastante hermoso, Gera, como bien dices. Pues mira, Gera, hay mucho que compartir con todos los cibernautas, este, porque precisamente dentro de unos 2 años aproximadamente, 2, 3 años más, está por cumplir 500 años de que ya se levantó una construcción, podemos decir, ya no con características de la cultura mexica, sino que ya fue a partir de que Hernán Cortés, que fue entre 1522 y 1523, que manda construir ya ahí su espacio. En ese caso iba a ser su palacio. Porque hemos de recordar que hay otro palacio allá en Cuernavaca, el Palacio de Cortés. Pero bien, este fue su primer palacio que mandó construir entre lo que eran las casas nuevas de Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, y también era la otra parte, era el templo de Tezcatlipoca, era uno de los dioses de los mexicas, que en este caso era el dios de la justicia. Y es ahí donde levantan esa enorme construcción, obviamente no con las características que lo estamos viendo en este momento o que la conocen muchas de las personas que nos puedan estar viendo y escuchando, pero pues sí, ahí ya se empieza a erigir hace ya casi 500 años este espacio. Y Si me permites, Toño, sí, todas las personas que quieran visitar este hermoso recinto pueden visitarlo de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Es entrada gratuita y lo único que solicitan es una identificación oficial para poder ingresar a este hermoso recinto. Cabe hacer mención que no entra uno por esta puerta, entra uno por la calle de un costado. ¿Me puedes decir el nombre de la calle, Toño? bueno, del lado norte está la calle de Moneda y del lado Por sur la está la calle, calle Corregidora. por la calle de Moneda, aproximadamente a 100 metros de aquí de la esquina, pueden acudir ahí a la puerta que se encuentra en ese costado y la entrada es totalmente gratuita. Yo tuve el honor, tuve el gusto de visitar este hermoso recinto y me dio una tristeza, Toño, si me permites comentarlo. Claro que sí, Gara. Estábamos aproximadamente unas 100 personas haciendo la fila para poder entrar y de esas 100 personas yo calculo que no llegábamos al 10% mexicanos. Y qué Todos los tristeza. demás eran extranjeros. Y da tristeza que haya más interés por el extranjero de conocer parte de nuestra historia y de nuestra cultura que el propio mexicano. Sí, es triste y lamentable, Gera, eso que mencionas, que haya mucho interés, más bien dicho, que haya poco interés por parte del mexicano de conocer sus raíces. Pero pues bueno, no podemos ir Adelante. contra la adversidad en ese aspecto. Pues Así. bien, continuando, Gera y cibernautas, lo que viene a ser el costado norte de esta magnífica construcción en un inicio y lo que es la calle actualmente de Moneda.
y del lado sur o del lado derecho, si nos ponemos de frente al palacio, anteriormente eran lo que comúnmente se le llamaban acequias o canales con agua circulante, porque hemos de referir, Gera, que, y cibernautas, que el México Tenochtitlan fue construida no en el lago que siempre nos dijeron en la escuela, que era el lago de Texcoco. Estaba rodeada por 5 lagos. Para ser más específico, hacia el norte estaba el lago de Zumpango y el lago de Xaltocan, y en el centro estaba el lago de Texcoco, y más hacia el sur, de hecho, más bien hacia el sur, estaban tanto el lago de Chalco como el de Xochimilco, así de que 5 lagos circundaron lo que fue Tenochtitlan, razón por la cual pues muchos canales aparecían en la época de la colonia, en la época virreinal, eh, eh, ahí mezclados con la tierra firme de México Tenochtitlan y posteriormente con la capital de la Nueva España. Pues bien, este espacio, que como decía, fue construido entre 1522 y 1523 por orden de Hernán Cortés, fue Palacio de Cortés, fue Palacio Real, fue Palacio Virreinal, Palacio Imperial, Palacio Republicano y pues ya de unos muchos años para acá, el Palacio Nacional. Y otra cosa importante que era que el primer personaje, el primer virrey que habitó este espacio, que ya a partir de ahí se le dio el nombre de Palacio Virreinal, fue el virrey Luis de Velasco, para dar un total de aproximadamente 60 virreyes que ocuparon o que vivieron en este bonito palacio. Insisto, no con las características de construcción que lo conocemos ahora, pero al menos era ese espacio. Y bueno, entre muchos otros datos, refieren algunos autores que el último, porque también vivieron ahí presidentes, ahí por temporadas estaba también habitando lo Maximiliano de Habsburgo y Carlota, aunque más bien ellos tenían su residencia en el castillo de Chapultepec, pero de todos modos, una vez que ya se asentaron bien aquí en México, pues llegó también por momentos o por días a estar viviendo en el Palacio Imperial en ese entonces, Maximiliano y Carlota. Pues bueno, se menciona, Jera y cibernautas, que así como el virrey Luis de Velasco fue el primero que habitó el palacio, el último presidente que habitó Palacio, hay unos autores que te manejan que fue Sebastián Lerdo de Tejada allá por 1876, y otros autores te dicen que fue Manuel González, el que Porfirio Díaz puso a su compadre, por cierto, como presidente, que fue de 1880 a 1884. Entonces dicen que el último presidente que habitó ahí Palacio fue Manuel González. Insisto, otros autores y historiadores. Obviamente, pues me pueden decir, bueno, en el 2018, 19 y 20, o más bien dicho, 19 y 20, lo ha habitado el actual presidente, sí, pero anteriormente hasta Manuel González, 1884, habitó Palacio. Pues otra de las características importantes de este espacio es que ha sido pues transformado, modernizado, le han hecho unas mejoras enormes, Gera y cibernautas. El primer personaje que se encargó de hacerle una reforma muy exhaustiva y por consiguiente muy bonita fue el segundo conde de Revillagigedo, o sea, el virrey, también conocido como el segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente Güemes Pacheco. Él estuvo de virrey de 1789 a 1794, 1795 por ahí, y en esa época fue que se dio esa gran reforma a este espacio. Entonces, otro personaje que también le dio su manita de gato, pero a profundidad, trayéndole ya motivos europeos entre ornamentación, piso, mantelería, cristalería, eh, eh, sistema de iluminación, fue Maximiliano de Habsburgo precisamente. Inclusive, hasta la fecha, Jera y cibernautas, quien visite el palacio va a poder apreciar, y más si lleva un guía, todas las ornamentaciones que hay de que se trajeron con Maximiliano de Habsburgo. Todavía están esas. Inclusive están el candelabro que portó las velas
en el velorio de Benito Juárez allá en julio de 1872. Todavía está. Así es que, como bien decías en un principio, Gera, está lleno de historia este lugar, a más no poder. Y algo así mencionaba dentro de lo trágico que le ha pasado a Palacio, ha sido ocupado en 2 ocasiones, o más bien dicho, fue ocupado en 2 ocasiones por 2 potencias europeas. Una de ellas, bueno, perdón, una europea y una americana. La primera fue por la potencia norteamericana, Estados Unidos, en 1847, cuando aquella famosa batalla de los Niños Héroes de Chapultepec. Llegaron ahí e inclusive quitaron la bandera de Palacio para que ondeara en ese año 1847 la bandera de Estados Unidos. Años después, en 1863, al año siguiente de lo que fue la famosa batalla de Puebla, llegan nuevamente los franceses y ocupan el palacio ahora nuestro Palacio Nacional. Así que 2 potencias han permanecido ahí en Palacio, no siempre han estado los mexicanos. Y obviamente, pues cuando estuvieron los virreyes de España. Pero en lo sucesivo, bueno, pues ya fue, ha sido ocupado por puro mexicano. Otros de los, perdón, Gera, sí veo que quieres preguntar. Adelante. Otros de los presidentes que le han hecho reformas estuvo el caso de Mariano Arista. Él mandó construir una puerta más para dar un total en lo que viene a ser el frente de 3 puertas. La principal, y a los lados está la puerta Mariana y la puerta de honor. Y obviamente también en los lados laterales, que es por la calle de Moneda y por la calle de Corregidora, están también puertas de ingreso que se siguen utilizando todavía. En la parte trasera, que es por donde actualmente está la calle de Correo Mayor, ahí no hay puerta que yo recuerde todavía. Es más, no la hay. Pues otro presidente. Sí, Toño, sí, dime. una de las cosas que se me hizo extraño, hasta cierto punto curioso, en la parte posterior de aquí de la fachada, lo que viene siendo el muro trasero del Palacio Nacional, hay un saliente del mismo muro que te puede servir como de banquita. Y la verdad ignoro por qué está eso. Sería interesante Tiene, investigarlo. tiene un fin, pero no sé Claro. cuál, no sé cuál, y me llamó mucho la atención. Sería bueno investigarlo, Geran. Ahora, Prometo que lo voy a hacer. para las personas que nos hacen el favor de ver, ya sea en vivo retransmitido, quiero hacerles el comentario que estos programas van a ser varios de aquí de Palacio Nacional, van a ser no largos como estamos acostumbrados los viernes, van a ser pequeñas cápsulas de aproximadamente de 15 a 20 minutos. Entonces, adelante, Toño. Sí, pues mira, Decía Geran. que esta es la puerta principal. Uh-huh. Y arriba de la puerta principal se encuentra la... Mira, Gera, inclusive lo omití cuando hablé de Porfirio Díaz. Sí. Esta campana es la misma que fue tocada cuando se dio inicio la arenga por parte de Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Eso fue en 1810, perdón, el 16 bueno, la madrugada del 16 de septiembre. Pero Porfirio Díaz la manda a traer desde Guanajuato en 1896 para ser colocada ahí en el mes de agosto de ese año, 1896, y a partir de ahí ya se empezó a dar la arenga alusiva al grito de independencia por parte de Porfirio Díaz. 1896 es la campana original del pueblo de Dolores. Si quieres, en el próximo capítulo podemos abordar, ahora sí, de las sensaciones que se viven dentro de este hermoso recinto, porque vives de distintas formas, distintas vibras se sienten aquí. Bastantes diferentes vibras, unas conmovedoras, no de susto, pero conmovedoras, otras que no tienen una explicación y otras hasta de emoción. Sí, cierto, Gera. Incluso el estar parado, estar sentado, parado en el zócalo, estar observando este hermoso recinto y otro recinto arquitectónico que se encuentra de este lado, que viene siendo la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, se admira la arquitectura y toda la historia que conlleva todo este entorno. Sí, sí, Gera, es majestuoso estar ahí. Es una emoción indescriptible para quienes nos gustan este tipo de construcciones y de eventos históricos. Muy, muy bonito.
También, a grosso modo, dentro de aquí podemos ver parte del Palacio Antiguo. Con las ventanas arqueológicas, que hay ventanas arqueológicas o ¿Puedes ventanas de decirles tiempo. a mis amigos que nos están viendo cómo son esas ventanas? Bien, pues estas ventanas arqueológicas son unos, son espacios abiertos con con la construcción anterior. En este caso se ve la parte de lo que eran las casas nuevas de Moctezuma, obviamente ya destruidas. Se ve el piso, quizás algunos escalones, y esas ventanas, pues como su nombre lo dice, están recubiertas de vidrio, protegiendo en este caso el ingreso por parte de personas y el ingreso también tanto de agua como de humedad como de polvo, con esas ventanas selladas alrededor de ese espacio abierto en el piso de palacio. Bien comentabas que ha sufrido transformaciones, incluso ha sufrido ataques. Sí, Yeah, yeah. sí, te escucho, Gerardo. ¿Puedes decir algo sobre los ataques? Mira, Gerardo, y cibernautas, en el año 1692 hubo una rebelión que ocasionó que quemaran la parte del frente del lado sur de Palacio. Fue un incendio, destruyó muchos documentos y por ahí hay un personaje, Sigüenza y Góngora, que arriesgando su vida se metió en plenas llamas a rescatar la mayor documentación que pudo para pues proteger esos papeles importantes del tiempo del virreinato, de la colonia. Esos son de los ataques. Y bueno, pues ya recientemente han sido vandalizados por algunos otros personas que pues no tienen ni caso mencionar. Pero esa es una de las mayores actos vandálicos que tuvo el palacio. Insisto, estamos hablando de 1692. Bien, continuando con las transformaciones que le han hecho cibernautas, otro personaje que también hizo, ya llevamos lo que fue el segundo conde de Revillagigedo, el presidente Mariano Arista, luego Maximiliano, otro más fue Porfirio Díaz, era de esperarse, dándole su toque europeo también, y otro personaje también entre 1620, ¿qué será? 1624 a 1628, que fue presidente de México, Plutarco Elías Calles, es cuando se lleva a cabo la otra reforma del palacio. Él ya le incluye el tercer piso y ya la fachada aparece con una piedra muy llamativa y muy abundante por aquella zona que es el tesón, que es esa piedra roja que se ve pues adornando Palacio. Así de que él llevó a cabo otra buena y exhaustiva transformación de Palacio, porque decían que estaba muy pequeño con respecto a las torres de la Catedral Metropolitana que se encuentran a un costado de Palacio. Y otros presidentes como fue Luis Echeverría, que mandó colocar la Fuente del Pegaso en el patio principal, y posteriormente Ernesto Zedillo, son de los presidentes que posteriormente a Porfirio Díaz y a Plutarco Elías Calles le dieron otra remozada al espacio. Pero quien visite Palacio Nacional se va a dar cuenta todavía de muchos objetos que fueron traídos desde Europa en tiempos de Maximiliano. Así es de que es algo muy emocionante. Y algo también destacado y que poco se conoce, la primer casa de moneda de la Ciudad de México, y de hecho aquí en la Nueva España, fue instalada ahí en Palacio en 1571. Así es que, pues, hay bastante información que compartir con ustedes. Y otra más, Gera y Cibernautas, está, por ejemplo, que lo que en la actualidad es el Salón de los Embajadores, porque tiene muchos salones el Palacio. Fue velado el cuerpo de Benito Juárez a mediados de julio de 1872. Y en el mismo Salón de Embajadores, en el año de 1914, en diciembre de 1914, es donde se toman esta foto, que era, a ver si se alcanza a ver bien. ¿No se alcanza a ver bien? No. No se alcanza a ver bien. No necesito alejarla. Esta foto, Así. ahí donde aparece Francisco Villa sentado en una de las múltiples sillas presidenciales que hay en Palacio. No es la oficial, aunque la Conseja Popular dice que es la oficial, pero no. Aquí está con Zapata a un lado, Otilio Montaño, Tomás Urbina y muchos otros personajes de la Revolución. Esta es una de las fotos. Y la otra
es esta, muy parecida. En una, si te Súbelo fijas en un la, poquito más, por favor, y a tu derecha. A tu derecha. Ah, ya sí. en la anterior estaba Zapata volteando a verlo y en esta ya está de frente. Entonces sí son totalmente, son las dos fotos más representativas que se tienen de diciembre de 1914. Así es que fue también ahí en el salón, en el actual salón de embajadores. Y Pues, algo también, sí, sí, ¿qué te Gerard, te escucho. parece si abundas esto en la segunda cápsula? Me parece formidable, Gerard. ¿Sí? ¿De qué Sí, vas a hablar en la segunda cápsula para pues, que esté enterada la gente? pues todavía de más datos y hechos históricos de Palacio. De acuerdo. No se pierdan la segunda cápsula de Palacio Nacional. De acuerdo, Hasta luego. gracias.